Hace algunos días falleció de un cáncer cerebral Jorge Tocornal. Jorge Tocornal era un alto ejecutivo del banco BBVA cuando en 2005 fue acusado de haber violado de uno de sus hijos y haber abusado sexualmente de otro. Jorge Tocornal y su esposa Carolina Peche se separaron en el año 2003 y Tocornal tenía un régimen de visitas respecto de sus hijos. Estaban separados el matrimonio. Y en 2005, Carolina Peche acusó a su ex marido, a Tocornal, de los delitos de violación y abuso sexual de sus hijos de 5 y 10 años de edad en el departamento que este ejecutivo tenía en la comuna de Vitacura. El tercer tribunal oral en lo penal de Santiago lo condenó en un segundo juicio en 2007 por violación a 10 años y un día, y por abuso sexual a 3 años y un día. En total, 13 años y 2 días. Tocornal estuvo 10 años en la cárcel. Para obtener beneficios penitenciarios, siempre hay que reconocer la culpabilidad, o sea, manifestar remordimiento. Pero prefirió estar largo tiempo, largos años en la cárcel, antes de reconocer lo que no había hecho. Gendarmería lo trasladaba de cárcel en cárcel, presionándolo, lo trasladaba a cárceles muy malas, para que reconociera su responsabilidad y se fuera libre. Tocornal gastó todos sus ahorros, todos sus bienes en su defensa, quedó sin nada y terminó destruido por la justicia. Recurrió al Tribunal Constitucional sin éxito. Intentó en 2014 un recurso ante la Corte Suprema sin éxito. Pero ocurre que 3 años después de salir en libertad, cumplía su condena, su hijo, que presuntamente había violado, confesó que todo era una mentira. El 14 de junio de 2019 se presentó un nuevo recurso ante la Corte Suprema que incluye un audio de 92 minutos, grabado 6 meses antes frente a 2 abogados y un notario. Y el muchacho afirma sobre el origen de la imputación. Dijo que una frase suya fue sacada de contexto por una empleada doméstica y ante la insistencia en preguntas sobre el asunto inventó una historia que involucraba a su padre. El tema, detalla, creció con visitas a psiquiatras y con la convicción de su madre de que había sido abusado. Y posteriormente cuenta, le informó a ella que había faltado a la verdad, pero acusa fue manipulado por su madre por despecho. Tocornal publicó un libro que se llama Tocornal, la hora de la verdad. Y cuenta así el reencuentro con su hijo después de que éste confesó que todo había sido mentira, después de que él había cumplido su pena en la cárcel. Y lo dice así: cuando nos encontramos ese día, mi hijo ya tenía 23 años. Era alto, no como me lo imaginaba, pero mantenía sus rasgos. La última vez que lo había visto tenía 10 años y habían pasado 14 desde entonces. Me fui de su vida, pero no por voluntad propia, sino porque después de una declaración suya el fiscal me mandó preso. Afirma en este libro testimonial que hubo una telaraña tramposa y siniestra que involucra a mi exmujer, su madre, la Fiscalía Oriente, la PDI, el Instituto Médico Legal y algunos jueces del Tribunal Oral. Tocornal murió, y murió estando pendiente en la Corte Suprema, una Corte Suprema lenta, torpe, su último recurso de revisión. Murió culpable porque nunca le revocaron su pena. Murió sin conocer el resultado de su último recurso. Pero mientras todo esto ocurría, mientras estaba el recurso ahí, el pleno de ese mismo tribunal de la Corte Suprema se reunió. Debía revisar la investigación sobre el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Este Ulloa ingresó a la Corte en cupo de la derecha, porque recordemos que la clase política, a espalda de los ciudadanos, se han cuoteado los tribunales de justicia. Este mismo Ulloa tenía fluidos contactos con el abogado, también de derecha, Luis Hermosilla, el del caso Audio. Está probado que influyó en numerosos nombramientos judiciales. Es algo así como un infractor serial.
Hubo una permanente y reiterada búsqueda de nombramiento de jueces afines, cuando Hermosilla tenía línea directa con el Palacio de la Moneda cuando gobernaba Sebastián Piñera. Numerosos jueces se habían pronunciado, los jueces de la Corte Suprema, se habían pronunciado por no iniciar un cuaderno de remoción en contra de Ulloa porque según ellos no existían antecedentes suficientes. Y pese a haber dado opinión previa, no se inhabilitaron cuando se vio su remoción. Tampoco hubo inhabilidades por amistad, cuando sí hay amistades ahí. Y solo como una curiosidad, la ministra suprema, Adelita Rabanales, que está a cargo de la Comisión sobre el Código de Ética de los Tribunales, votó en contra de la remoción de Ulloa. ¿Quiénes votaron también por mantener a Ulloa? Manuel Valderrama, Diego Simpértigue, Mauricio Silva, María Angélica Repeto, María Teresa Letelier. Ulloa fue acusado de violación al deber de reserva por traspasar al abogado Luis Hermosilla información sobre acuerdos judiciales, información sobre votaciones de las Cortes antes de que fuesen públicas, actuar con falta de probidad por intervenir en concursos de nombramientos y no inhabilitarse en causas en las que tenía gran cercanía con los intervinientes. Leo, este es un WhatsApp entre Ulloa y el abogado Luis Hermosilla. Gracias, estimado Luis, por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento. Lo tomo con responsabilidad y humildad, comprometiéndome a trabajar con esmero y dedicación. Por favor, agradece al señor presidente. Así le escribió Ulloa al abogado Hermosilla en abril de 2021, luego de ser designado magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hola Luis, si puedes apoyar para ministro de Talca Gerardo Bernales, que es juez civil talquino, ya ha hecho toda su carrera en esa jurisdicción, es doctor en Derecho y republicano, es el mismo juez a quien apoya Isabel Margarita. Otro mensaje, 19 de enero de 2021. Por favor, ayuda a la Ana María, te lo pido por favor. Tú eres el único que puede revertir esto. Basta con que hables con Andrés Chadwick para que él hable con el presidente. Por favor, Lucho, te lo pido, por favor. Mensaje de audio enviado por Ulloa Hermosilla, 23 de diciembre de 2021. En este, Ulloa habría buscado beneficiar a Ana María Hernández, quien fue nombrada fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago en enero de 2022. El 3 de abril de 2021, Hermosilla escribió al asesor de Sebastián Piñera, Benjamín Salas, sobre un concurso a ministro en la Corte de Santiago y dijo: Ulloa nos ayudará con todo. Esto lo consignó, o en todo, esto lo consignó Zipper. Ulloa en su defensa dijo que no se inhabilitó en causas sobre abogados con los que tenía cercanía porque las inhabilidades corren para las partes, pero no para sus abogados. Perdone, pero yo, con todo respeto, yo digo que esta es una explicación grotesca. Y además negó tener una cercanía especial con Hermosilla. Usted acaba de escuchar los mensajes y dijo: no, yo con Hermosilla no tengo nada cercano. Un testimonio indica que cuando Ulloa llegó a Santiago, hizo un cóctel de conocimiento y agradecimiento a determinadas personas. Agradecimiento a determinadas personas. Y dentro de las cuales estaba invitado el señor Samuel Donoso. Es en esa oportunidad que conoció al señor Donoso con su señora. Ese cóctel fue otra gente. Fueron judiciales, algunos abogados conocidos. En otra ocasión realizó una invitación a cenar a Luis Hermosilla con su señora Samuel Donoso y a Gabriel Saniasli. Son abogados poderosos. Donoso era el abogado de Sebastián Piñera. ¿Qué dijo el abogado defensor de Antonio Ulloa? Dijo: cometió un error y fue imprudente, pero eso está sancionado. Le aplicaron una suspensión de 2 meses, lo que nos parece que es una sanción proporcional. Dijo que Ulloa estaba dispuesto a ser trasladado a otra corte del país, como si los ciudadanos de otros lugares fueran de segunda clase. Hay gente que no tiene vuelta. Desde luego, ya sabemos ahora cuál es el estándar de la Corte Suprema y de la percepción que tiene la Corte Suprema acerca del deber de imparcialidad. Pero yo me pregunto, ¿con qué derecho estos jueces nos obligan a someternos a personajes como Ulloa? Creer en el Estado de Derecho es someterse a sentencias que nos pueden no gustar,
hasta se puede estar en total desacuerdo con esas sentencias. Pero, si confiamos en jueces probos e imparciales, sí las vamos a aceptar con tranquilidad. Pero con estos jueces, todo esto es imposible. ¿Sabe? Esta semana se me ocurrió pensar cómo el mismo grupo de hombres, en este caso jueces, pueden definir el destino de las personas sometidas a ellos de tan distinta manera. Tocornal y Ulloa. Ocurre cuando un grupo pequeño de hombres y mujeres tienen tal poder, un poder prácticamente omnímodo, sin controles, que ya no vale la justicia, sino la amistad. Pertenecer a alguna organización como la Asociación Nacional de Magistrados, tener una opción sexual hetero u homo, porque eso crea complicidades, una opción sobre otros mundos, por ejemplo, ser católico o masón, o una opción política. Y sí, yo lo sé, porque nada de lo que he nombrado tiene que ver con el derecho a la justicia, pero en verdad tiene todo que ver.